estábamos hablando de que a veces las iglesias hacen mucho, ¿verdad? Le ponen mucho... Muchos salsa a Sí, sus tacos. sí, sí. Sí, es que Y sí hay lugares, ¿no? Pero también se respeta y todo eso, porque sí, hay diferentes, o sea, no todas las personas van a hacer lo que tú haces, o sea, su servicio de la misma forma, pero definitivamente en algunas ocasiones yo creo que sí. sí, Y yo no descarto tampoco que hasta la misma iglesia donde yo iba en ocasiones hasta fanatizamos algunas cosas. sí. Todos lo podemos Sí, el llegar a hacer. ministerio que Yeah. nos juntamos una vez al mes para hablar cosas y hablar qué está pasando, ¿verdad? Como porque no queremos vivir una vida de que solo como tú dices, nos vamos a fanatizar o Yeah. endemoniar a todo, ¿verdad? Ujú. Como hubo un papá que no podía controlar a su hijo y otro hermano empezó a orar como que si el niño estaba endemoniado. Entonces, cuando más supimos de eso, es like, ¿por qué estás orando así? Ese niño lo que quiere amor de su papá, por eso Yeah. está actuando así, ¿verdad? Yeah. Entonces nosotros nos juntamos cada vez, una vez al mes. Sí, es bueno La tener próxima ese tipo semana de nos vamos a juntar. conversación, ¿no? Y si escuchamos más antes de lo que está pasando, pedimos, como decir, yo te pido, hey Eric, está pasando algo en mi casa, ven a orar por mi hija o por mi hijo. Tú vienes, pero al rato alguien te puede llamar y ustedes fueron a orar por Luis, ¿verdad? Y te van a Ujú. preguntar qué oraste. Y te van a preguntar por qué oraste así, ¿verdad? Yeah. Y entonces así es como nosotros sirve ese ministerio. ¿Por qué oraste así? Yeah. ¿Dios te pidió que hablaras así? ¿O en verdad eso está pasando? ¿En verdad el niño estaba endemoniado? Yeah. ¿Verdad? Pero son cosas que uno aprende también, ¿verdad? Sí, Cosas que sí, sí, aprende sí, uno como va creciendo. sí. Sí, y cuando tú hablas con el niño es un niño normal. Lo único que quería, el niño no pasaba tiempo con su papá, entonces el niño no obedecía porque su papá quiere venir y darle órdenes cuando ni siquiera pasa tiempo con él, ¿verdad? Yeah. Sí. En el nombre de Jesús echamos fuera ese. Al espíritu de desobediencia. Sí, es que tendemos algunas veces ahora sí que a pensar que todo es el demonio o es un Sí, enemigo. A veces los enemigos, hasta nosotros, podemos llegar a ser, you know. es algo que tenemos en este ministerio, es de que nunca llamamos a algo. Si Dios no te lo pone, si Dios no te lo ha revelado, ni lo digas, Yeah. ¿verdad? Como si alguien viene y empiezo a actuar diferente. Yo vengo y empiezo a actuar diferente y viene un hermano y me dice, empieza a poner manos sobre mí y decir, oh, en el nombre de Jesús, que Dios te someta, ¿verdad? O Satanás y esto y lo otro. Entonces siempre lo que el ministerio nos enseña es de que si Dios no te ha puesto eso en tu boca, ni abras la boca. Si Dios no te ha puesto que pongas manos sobre esta persona, no pongas manos. Yeah. Yo fui invitado a una iglesia en español hace tiempo y estábamos dando unas clases y nosotros hablamos de cómo cambiar la vida, que Dios te transforma espíritu, mente, espíritu, cuerpo y alma. Empieza en el espíritu, cuerpo y alma. Yeah. Y esa Me clase, encanta hablar de eso. sí, la clase era de eso, ¿verdad? Y en esas clases empezó a venir un muchacho que usaba drogas. Él confesó, usó drogas y esto y lo otro. Y un día llegó Ahora sí un tal Gansi. Ajá. Un día llegó tembloroso, yo lo noté luego, ¿verdad? Sí. Y todos los hermanos, porque estaban aprendiendo las clases, eran de que, oh, hay que poner manos sobre este muchacho. Entonces cuando yo empecé a orar, Dios, tú quieres que yo ponga manos sobre este muchacho, porque si tú quieres, lo voy a hacer. Sí, sí. Y entre mi oración, Dios te da una visión o te enseña algo, una Sí, foto sí, o sí, algo, sí, ¿verdad? sí. Y en mi oración, Dios me enseñó donde ese muchacho iba a ir otra vez a usar drogas. Y porque ya puse manos sobre de él, iba a echar la culpa a Dios. Iba a decir, Dios no me pudo ayudar o no me puede ayudar. Cuando yo miré eso, era real de que no pusiera manos sobre de él. Y los hermanos me decían, pon tus manos sobre de él. Y yo después de eso le dije, no, Dios no quiere eso ahorita. ¿Verdad? Okay. Entonces tú tienes que pedirle a Dios, Dios, ¿quieres que yo haga eso? Tú me vas a dejar hacer esto ahorita. ¿Verdad? Aprendemos mucho de eso. El ministerio es Es muy, es es bien, bien específico, profundo y bien, bien espiritual, pues. sí, que oras hasta cuando hablas,
cuando estamos hablando de que sabiduría o algo, si alguien te dice, oye, dime esto, hablas, pides Dios, ¿cómo quieres que hable con esta persona ahorita? Ya. ¿Verdad? Sí, Ya. Sí, es que hay que tener prudencia, ¿no? Especialmente cuando se tratan esos temas serios o cuando la persona tiene problemas, está corriendo riesgo, qué sé yo. sí, como ese verso de la Biblia, las clases que estábamos dando es 1 Tesalonicenses 5:23. Dice que Dios mismo los cambia, espíritu, cuerpo y alma. Y Ya. muchas veces era de que tú quieres cambiar, quieres empezar con el espíritu, el cuerpo y luego quieres empezar con el alma, el cuerpo y después el espíritu. Pero Dios dice que Él crece adentro para afuera, ¿verdad? Ujú. Empieza con el espíritu, te empieza a hablar y empiezas a sentir como mi cuerpo quiere esto ahorita. ¿Por qué quiero esto? Y ya después viene a los sentimientos de quiero esto y lo voy a agarrar, ¿verdad? Ya. Y aprendemos mucho de qué es el espíritu, qué es el cuerpo y qué es el alma. Ya. Y habla de los 5 sentidos, habla del gusto, del olfato, del oído, porque todo eso nos afecta también. Sí. Especialmente cuando usamos drogas. Tú sientes un olor a drogas y te prende algo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo someter eso? Que empieza del espíritu. El espíritu te ayuda a someter eso. Ya. Sí. A mí me ayudó mucho todo eso porque fue como tú dices, estar conectado con los hermanos. Y más que nada estar conectado fue las clases de discipulado que nos dieron. Que Ya. yo todavía voy. Yo voy, como tú dijiste al principio, cuando tú piensas que ya sabes todo, es cuando en verdad tienes que Ya. buscar ayuda, ¿verdad? Ya. Y yo siempre le pido a Dios que no Es me cuando deje ya llegar dejaste de ahí. aprender, cuando Sí, ya sí, valí cacahuate. Eso es algo que yo, desde un principio en mi caminar con Dios, cuando me empecé a notar o sea, es como un tipo de orgullo, como que va creciendo dentro de uno. sí, Y eso te estanca, te estanca. Y no solo no te estanca, creo que retrocedes. No hay como que algo neutral ahí, ¿no? En el que estés ahí, oh, estoy estancado. No, en realidad como que estás quieres retrocediendo. aprender, No sí, estás avanzando. Una de dos, o estás avanzando o estás retrocediendo. sí. A veces la gente piensa que está uno estancado o ahí neutral. No, Estás para estás atrás, retrocediendo. sí, No, es que no lo puedes ver. sí, No lo puedes ver. Ya. Pero eso es sí, muy interesante. Se me hace muy interesante esa parte de lo espiritual, el alma y el cuerpo el cuerpo, sí. físico. Se dice que pues estamos compuestos por esos tres, ¿no? El espíritu, el alma Espíritu, y en espíritu, el cuerpo y alma, a veces creo que, bueno, no A sé ver, si lo deja ver entiendo en el bien. libro. Ajá. ¿Mande? Deja ver si está aquí en el Ya. libro. No sé si no lo entiendo bien, pero bueno, el espíritu que tenemos es 100% limpio, es puro, el espíritu. Ajá. Pero luego el alma y el cuerpo, ahí hay una interconexión como con los Los deseos, deseos, sí. no los puedes ver, pero están ahí. Sí. Entonces, los pensamientos y todo eso. Entonces, la carne, una de dos, o estás cediendo a la carne o estás... Porque dice la Biblia que el espíritu está dispuesto, ¿no? Sí. Pero la La carne... carne, que está en Romanos. Sí. Sí. Entonces, ahí es donde a veces no podemos, no entendemos bien por qué quiero hacer lo malo, ¿no? Porque esa urgencia de querer ir a consumir o de querer traicionar, de querer robar, de Sí. querer hacer cosas que y no son buenas. Porque esos Entonces, deseos. sí, Sí. entonces, pero el espíritu dice que está dispuesto, ¿no? Y cuando empiezas a entrar en contacto con el espíritu, entonces empiezas a ver en realidad Bien, un mundo espiritual. diferente, empiezas Sí. a ver, por ejemplo, tú le fallas qué sé yo, a alguien que le está fallando a su esposa y todo eso, no siente por su esposa, no tiene empatía, No tiene empatía. Ajá. pero cuando tú comienzas a abrir los ojos, te empiezas a dar cuenta que, o sea, Eso está estás, mal. aparte de estar mal, o sea, es como restregar en la cara, ¿no? A otra persona, a alguien que está hecho a la imagen de Dios, Sí. ¿no? Entonces, es como que directamente estar
atacando o abusando de lo que Dios te ha dado, porque la familia pues es un regalo de Dios, ¿no? Sí. Entonces es estar abusando y al final de cuentas el que se está haciendo daño es la misma persona, uno mismo. Uno mismo, sí. Porque entre más uno está consumiendo, entre más está haciendo estas cosas, uno más se está encadenando, no lo puede ver, pero al Sí. rato cuando todas las cosas empiezan a manifestar y a amontonar porque uno va acumulando todas estas cosas, en ocasiones ya la gente no encuentra remedio y bueno, Es cuando toman busca decisiones pues drásticas. y Y sí, mucha gente termina con su propia vida a veces con sí. las cosas, sí. Pero me encanta eso se dice que el espíritu de uno Sí. está So, dime. ¿puedo interrumpir? Troy hizo el diagrama aquí, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Es lo que le enseñamos nosotros. Yo aprendí esto desde el principio. Ajá. Lo primero que me enseñaron, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el espíritu humano. Cuando se regenera con el espíritu de Dios, viene a ser Exactamente. lleno, ¿verdad? Cuando abrimos nuestro corazón, cuando yo hago Ya, cosas ya. a mi propia forma, estoy actuando con mi propio espíritu. Es que a Dios la espíritu única humano. forma que le Sí, puedes conocer es a través del espíritu. sí, Es la única forma. sí. Y entonces el alma es la segunda, porque dice en el 1 Tesalonicenses 5:23, aquí está, mira. Sí. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completos y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Ya. Entonces, cuando empezábamos a tener yo tomé estas clases también. Cuando empecé a tomar estas clases, empecé a entender de que tengo que dejar que el espíritu me cambie. El alma era muchas cosas como cuando algo te pasa en tu vida, algo traumático pasó en tu Sí, vida, porque está en la memoria, se te ¿no? queda en tu alma, Ya. se te queda algo en ti, ¿verdad? Y entonces cuando, digamos, el abandono de mi papá, nunca vino a levantarnos a mí y a mis hermanos, ¿verdad? Ujú. Ese abandono me pega en mi alma, me pegó, me lastimó. Ya. ¿Y a qué corría yo? Corría a drogas. Era para satisfacer eso y la droga me aceleraba lo que Ya. pasara y se me Para hacía olvidar, adormecer el ¿verdad? dolor, ¿no? Ajá, se me olvidaba. Entonces, cuando yo empecé a aprender de que mi alma necesita ser curada, el espíritu empieza a curar mi alma. Le pedí a Dios, expone por qué yo actúo así, Ya, ya. ¿verdad? Y pasaron muchas cosas. El abandono de mi papá, la muerte de mi mamá, Ya. a mi tío golpeándome cuando era niño, ¿verdad? Mm. Todos esos maltratos que uno pasa en la vida, hambres, porque cuando ya tenía 13 años yo corrí a la casa, me fui a la casa de mi tío y empecé a hacer cosas por comida, empecé a robar, empecé a hacer muchas cosas, ¿verdad? Ujú. Pero muchas cosas que hizo estaban en la alma y Ya. por las O sea cosas que de fueron mi alma. dañando, ¿no? Tu alma. Ajá. Ya, Y entonces, ¿cómo reaccionaban? En mi cuerpo reaccionaban, ya. ¿verdad? Y aprendí esto de espíritu, cuerpo y alma, que el Señor mismo te santifique tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Ya. Y ya cuando es bonito, porque cuando ya eres libre de todo eso, que Dios te sana todas esas heridas, tú vives una vida bien diferente, Ya. ¿verdad? Sí, Como o yo sea, aprendí, mi papá me abandonó, pero yo sé que solo tengo un solo Padre ahorita, el Señor de los cielos, el Ya. Señor el Creador es mi Padre, ¿verdad? ya. Porque dice que cuando Cristo murió, con su sangre nos compró para ser hijos de Dios. Ujú. Y cuando leo eso, no me importa lo que mi papá haya hecho, él probablemente pasó otras situaciones, Ya. ¿verdad? Entonces, Tampoco primero, anden dejando a sus hijos. Tampoco anden dejando a sus hijos porque tienen un sí, papá Dios. No, no, es claro muy que no, fundamental. claro que no, no, esto es Ya. para ayudarte a entender. Sí, 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 sí. Si hay algo que te lastima, aprende a descubrir qué es lo Ya. que te lastima, por qué corres a eso, ¿verdad? Ya. Pero yo hasta que mi alma fue curada, fui capaz de perdonar a mi papá. Ya. Yo te perdono, papá, lo que hayas hecho. Nos dejaste, tú sabrás tus razones. Pero yo tengo a mi padre ahorita, quien me da todo, ¿verdad? Ya. Sí. Y fíjate cómo se Qué reaccionó al bueno. cuerpo, ¿verdad? Empieza a sanar. Óyeme, El cuerpo sana. Ya. Es que es físico. por ejemplo, la amargura, el rencor, esas cosas, se dice que pueden llegar hasta ocasionar tumores. Sí, Se dice, no sé, yo he leído libros y dicen que hay personas que tienen tumores, sufren algunas cosas físicas y son debido a amargura, a amargura, dolor, al rencor, cosas sin perdonar. Sí, falta de perdón y todo eso. pero sí, Entonces, eso es importante. Eso es importante. Yo recuerdo cuando me sucedió también con mi padre que lo perdoné y el mismo día cuando colgamos, lo hicimos por teléfono.
Cuando acabé de hablar con él, literalmente, recuerdo que sentía que se estaban cayendo como cosas de mi hombro, que estaban aquí. Y yo me sentía como light, como bien... Ligerito, ¿eh? Sí, ligero. Sí. Y me quedé, wow. Y me sentí mejor desde entonces, o sea, Sí. desde entonces me siento mejor. Pero definitivamente eso es algo constante, eso es algo de que hay procesos, las personas no procesamos todos iguales. Sí. Pero también esto es algo constante porque todavía puede venir alguien y herirme y tengo que estar constantemente dispuesto a soltar. A soltar. No porque ya lo aprendí quiere decir que ya por el resto de mi vida ya estoy sano, sino que las traiciones vienen de quien menos te lo esperas. O Sí. sea, pero cuando menos uno ya tiene el conocimiento, la experiencia y sabe uno qué hacer. Sí. Por eso es importante tener ese tipo de conocimiento. Es verdad. Sí, yo, gracias a Dios, fíjate que después que fui libre de la maldición de familias quebradas, Ujú. pues ya descubrí que muchos miembros de mi familia, desde 3 generaciones para atrás, Ujú. me fui de Troy, de la casa de Troy, después de orar por mí, Ajá. me fui, yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando, verdad? Ajá. Tomé consejería con alguien porque dije, ¿qué miré? Las sombras que miré, todo eso, fui consejería, de qué me está pasando, me estoy volviendo loco. Pero esa persona, el consejero, me pidió que hiciera el árbol familiar. Ujú. Y yo nunca he tenido contacto con familias mías porque los perdí y me vine del pueblo desde chico, ¿verdad? Ujú. Pero aquí tenía una tía mía que falleció apenas hace 2 años, 3. Y le llamé y le pregunté, oiga, yo quiero saber qué pasó con nuestra familia, al menos parte de mi mamá. Y empecé a descubrir de que muchas de mis familias han vivido así, con familias quebradas. Y descubrí que eran 3 generaciones para atrás. Y cuando escuché eso, y recordé la oración que tuvo Troy, que ya era libre, que no más familias quebradas, me quedé, gracias a Dios que esto ha terminado. Pero quiero aprender cómo alimentarme de esto para que siga una casa limpia Sí, y sí. llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no, cuando tú conoces a Dios diferente, quieres saber más de Él, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Y entonces cuando yo supe que todo eso había sido curado, Dios empezó a trabajar en mí. Como tú dices, físicamente, yo también me sentí ligero después de que fui libre de la maldición. Yeah. Oye, ligero. Yo me miraba sentado así, tenía un dolor de hombro todo el tiempo, pero yo pensaba que era el plato y la trola, Yeah. pero trabajé después con plato y trola. Después de esa oración, el Señor me empezó a curar. El dolor, yo salí de la casa, ya sentí ligero. Ni me acordé de lo que, no me di cuenta, pero cuando ya regresé con mi esposa, ella me dijo, oye, ya no te quejas de tu dolor de brazo, ni tampoco dolor de espalda. Sí. Sanación en todo, porque yo tenía acidez, tenía dolor de espalda, Sí, sí. Y como tú dices, a veces por cosas que uno carga, crecen cosas, Sí, pasan sí. enfermedades. Sí. Hasta científicamente está eso por ahí comprobado, ¿no? Que hay cosas que uno sufre, padece, y es debido a cosas que uno está cargando, cosas que le pasaron a uno. Sí. Y la falta de perdón es el rencor, odiar es malo. Entonces también a veces Oh, sí. la ansiedad, todas esas cosas causan también mucho creo que una de las cosas que con el estómago, creo, la estrés, la espalda y el cuello y todo eso. Entonces, a veces uno no entiende las cosas, por qué está uno así. Porque sí, sí. Y son cosas invisibles, pero que tienen un tipo de curación, un tipo de forma de aliviarlas, ¿no? Sí. A veces, en realidad, las personas, cuando son liberadas de algunas cosas, bien rápido empiezan a notar en sus cuerpos aliviane o algún tipo de sanidad. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Sí, hay sanidad. Cuando tú perdonas a alguien, hay sanidad. ¿Ya? Y cuando tú pides perdón a alguien, hay sanidad. Porque tú puedes venir y pedirle perdón a alguien y esa persona puede decir, no sabes que yo no te quiero perdonar. Tú me Ya. dañaste. Y tú puedes decir, sabes que tienes razón, yo te dañé mucho. Ya. Y déjalo ahí, tú ya pediste perdón. Pero tú al pedir perdón ya cambió, algo sana en ti. Sí, y es que el perdón no es para la persona, sino primordialmente es para uno, Para ti, ¿no? sí. Para uno, para el bien de uno. Porque se dice por ahí que
el guardar rencor, esa falta de perdón es como estar bebiendo veneno, ¿no? Como Veneno. estar tomando veneno. El que se está muriendo eres tú, la otra persona está Sí. haciendo su vida. Entonces, ya, eso es muy importante. Sí, entonces, sí, yo aprendí eso, todo, cosas, Dios me liberó y Ya. después me empezó a desenvolver, ¿no? Me empezó a, ¿cómo se dice? A transformar. Ujú. Porque también mi cara también era enojado. Sí, la vez pasada que vino se miraba así, ¿no? Hoy ya lo van a ver en el video. Estaba nervioso la vez pasada más que hoy, ¿eh? Hoy ya lo van a ver más diferente. Si lo ven más diferente es por eso, porque ya impusimos las manos ahí, las dos manos hasta los pies. Todo agarrado. Hasta los pies le impusimos porque Luis No, necesitaba sí. mucha liberación. No, sí, gracias a Dios, fíjate que Dios es grande sí, la primera vez que vine estaba bastante nervioso. Era mi primera vez que Pero ya ahora alguien ya me está entrevistaba. más. Hoy ya vine. No, y ya. la vez pasada también estuviste bien, porque Sí, gracias a Dios. fue bien suave. Sí. Yo no había hecho antes algo así, no creo. Pero muchas personas estuvieron por ahí mandando, escribiendo, agradeciendo que compartimos un poco sobre eso de las adicciones. Ajá. Porque por ahí pudieron agarrar un poquito de información con las cosas que compartimos. También tú compartiste. Ajá. Entonces, mucha gente estuvo escribiendo, agradeciendo. También hubo personas que me hacían preguntas, por ahí les respondí algunas. No recuerdo si respondí a todos los mensajes porque fueron varios, mensajes privados y todo eso. Pero sí recuerdo que me tomé el tiempo para conversar por ahí con algunas personas y esto dijeron que estuvo muy interesante. Gracias a Dios, sí. Ya. Sí. Pero qué bien que estás involucrado en eso. Ya. No, sí, yo pienso que, yo sé que el Señor tiene un plan para la vida de una persona. Ya. ¿Verdad? Dios tiene plan para tu vida. Ya. Gracias a Dios lo estás siguiendo. Yo antes decía, Dios te quiero servir, pero no sé cómo. Y gracias a Dios Él me guió a encontrar este ministerio, ¿verdad? Sí, y ahorita estoy trabajando, queremos empezar un ministerio en español también. Pero estoy bien sorprendido de lo del libro. No te lo vas a llevar, me lo voy a volver a... Ya lo agarró, ya se lo quiere llevar otra vez. No, estoy muy sorprendido y me siento muy bien. O sea, es que se dice que por ejemplo, la persona que a mí me llevó a los pies de Cristo, que me habló de Cristo, se les dice como mamá espiritual, ¿verdad? Ajá. Yo casi vengo siendo papá espiritual de Luis. No soy porque pues, Luis tiene su pastor y todo eso, pero usualmente se les dice así, no, mamá espiritual y todo eso. Pero me siento bien orgulloso, men, de esto, de que tú hayas traducido al español este libro. Se ve que me encanta mucho leer libros, especialmente libros que hablan de espiritualidad y todo eso. Leo varios. Aquí tengo unos. Pero se ve muy bien. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Lo vamos a estar leyendo. Pero sí, me siento bien, bien orgulloso de ti. Y nada, yo te agradezco por haberte tomado el tiempo. Ya lo voy a dejar acá, no se lo voy a dar porque no sé que sí se lo va a llevar de verdad. Que no se lo devuelva. No, es muy, muy, muy interesante. Sí, no, fíjate que, como te dije yo antes, Dios nos encontró en rehabilitación, ¿verdad? Conocimos a Dios, empecé a conocer a Dios. Y como dijo Eric antes, no porque ya llegaste a rehabilitación ya piensas que todo va a estar bien, no. Es un caminar, ¿verdad? Y a veces uno trompieza y se cae todo y se hace un tiradero, ¿verdad? Pero lo bonito es salir de eso, salir del tiradero que uno está y empezar a tomar las cosas más serias, más en serio, porque a veces al mismo Dios nos lleva a que caigamos para reconocer de que necesitamos de Él, ¿verdad? Dios lo permite. Sí. Y entonces, yo siempre, ya lo dije un montón de veces, pero siempre estoy bien agradecido a este hombre de cómo oraba por mí. Y cómo, mis oraciones tienen poder, chicos. No, y cómo no se anden poniendo en contra. No, porque en verdad yo sí escuchaba esa voz de Dios diciendo que se quería morir, ¿verdad? O quería pasar el resto de mi vida en la cárcel. Fíjate que un pasaje de la Biblia que me gusta mucho
por el mensaje bien fuerte que tiene sobre el poder de las palabras, la Ajá. oración. Porque también para algunas oraciones vas a tener que hacerlo de una forma, o sea, con autoridad. Cuando uno habla, cuando uno pronuncia las palabras, creerlas, o sea, Sí. decirlas con certeza. Ahora, hay un pasaje en la Biblia que dice que iba Jesús con los discípulos y no sé a dónde iban, pero iban por ahí. Y miraron un palito de fe, ¿cómo se Oh, llama? la higuera. La higuera, Ajá. un arbolito de higuera. Y no tenía higuera, creo que No tenía querían, higos. ¿verdad? Ajá. Higos, ¿no? Higos, sí. Y viene y como no había, Jesús se enojó y lo maldijo. Sí. Y se fueron. Y creo que le dice al árbol, no, ya no volverás a dar No o volverás a algo dar, así. sí, te secarás. Sí, y se van. Y entonces, pues el arbolito en ese instante todavía estaba verde y todo. Y ya me imagino a los discípulos diciendo, ¿y ahora qué pasó? Esta vez falló. Esta vez falló. Acababan de sanar a personas y todo eso, ¿no? Y Sí. andaban sanando gente donde quiera que iban. Y de repente Jesús dice esto y el arbolito todavía está verde y se van los Se van, discípulos. sí. Y ya me imagino que han de haber dudado, porque los discípulos siempre dudaban Oh, de ya. Jesús, ¿no? Siempre dudaban ahí de repente. Entonces, dice el pasaje bíblico que después cuando venían de regreso, fue cuando los discípulos se dieron cuenta de que seca. estaba seco. Estaba Y se dijeron, o sea, oye, mira, ¿te acuerdas? Sí, pues sí. Entonces secó, ¿no? Ahí se dieron cuenta. Pero, porque al principio los discípulos miraron que no se secó, o sea, eso no quiere decir que la oración de Dios, la oración de Jesús, no tuvo efecto, no fue certera. Ujú. No podían ver al arbolito, pero las raíces, Sí, en su ese efecto. momento en que Jesús dijo, el arbolito empezó, la vida del arbolito empezó a terminarse, o sea, comenzó a terminarse en ese momento Sí. que Jesús dijo eso. Pero los discípulos no podían ver las raíces. O sea, a veces algunas oraciones que hacemos no vemos. Cuando nosotros queremos ver, Sí. no sucede. Pero el hecho de que no puedas ver más allá no quiere decir que tu oración no haya tenido efecto, no haya sido certera. Sí. Hay veces que también oramos erróneamente, no está de acuerdo, alineado con el lo que corazón de Dios, Dios o sí. con algo para nosotros. O sea, Sí. hay cosas que yo creo que a veces oramos por cosas que sabemos que Dios sabe que nosotros no podemos lidiar con ello. Entonces a veces Jesús sí se lo doy, o sea, este loco se va a volver más loco. Entonces, ahora hay oraciones que porque no vemos, entonces eso no quiere decir que no haya tenido efecto. Quizá, o sea, están ahí. Sí. Esas oraciones están ahí vigentes. Entonces, sí, me encanta ese pasaje. Me encanta ese pasaje bíblico que tiene mucho que nos enseña, ¿no? Que aprendemos. Porque sí, creo que en estos días las cosas van muy rápidas. Todos los queremos rápido y queremos ver todo esto rápido, Sí. rápido. Es como ordenar online, en línea. Exacto, como Queremos que como si llegue. Dios fuera así, ¿no? Sí. Que tú le mandas ahí un UPS que te lo manda al siguiente día, Sí, ¿no? sí. Que ya esté ahí. No, las oraciones hacen su efecto, ¿verdad? Ya. Pero en su debido tiempo. Y cuando no pasan es porque Dios no lo quiere para ti. Hay muchas veces que oramos por nuestras propias conveniencias. Ya. Y porque, para que, lo que sea que te conviene a ti. Pero la oración que aprendemos a hacer es de que si en verdad Dios es tu voluntad, esto va a pasar, Ya. ¿verdad? Y también porque Dios también, o sea, Jesús nos mandaba, por ejemplo, a todo aquel que crea que le es posible, le será posible. Sí, será posible, sí. Cuando pidas, cree que recibiste y se te dará, o sea, ya. Se será dado. Sí, pide y se te dará, toca y se te abrirá. O sea, Jesús también Sí. nos enseñaba a pedir, o sea, es que creo que lo que hay que tener es muy importante, como el libro dice, la identidad, saber quiénes somos en Cristo, ¿Quiénes son que Cristo? tenemos acceso. Sí. El acceso, o sea, las puertas de la casa de Dios
no solo las puertas están abiertas, sino que las cosas que están adentro nos pertenecen a nosotros, porque nosotros somos coherederos, venimos ya a reinar con Él, entonces nos pertenecen a Un nosotros. Es fino como, linaje, dice la sí, Biblia. es Sí. como nosotros con nuestros hijos cuando están en la casa, a mí, estoy seguro que a ti también, no te tienen que pedir permiso y decir para cualquier cosita en el refri. Vienen, lo agarran, Sí. ¿no? Porque saben que así nosotros también a veces tenemos hasta miedo. Hay personas que a mí alguien una vez me dijo, cuando yo le comenté que había escuchado la voz de Dios, Ajá. Dios no le habla, Dios solo le habla al Papa, Oh, man. al Sí. Papa, Dios solo le habla a los escogidos, pues, Sacerdotes, sí. sí, sí, sí. Y yo no, o sea, yo dentro de mí, no, yo escuché la voz de Dios. Pero bueno, es muy importante eso, conocer la identidad de uno, quién uno es en Cristo. La identidad, o sea, tú cuando descubres que sos un hijo de Dios, te das cuenta que lo único que tienes que hacer es volverte a poner la corona y caminar Amen, sí. como lo que sos. Él dice que Jesús es el Rey de Reyes. Eso quiere decir que nosotros somos reyes también, porque el Rey, Reyes, Rey, Reyes, Rey de De Reyes. reyes. Nosotros somos Sí. reyes también. Entonces uno lo que tiene que a veces lo único que tiene que hacer uno es medio ajustarse la corona una vez más y Sí. seguir. Sí. Es saber quién eres. Y después cuando Jesús mandó a sus discípulos les dio poder. Dice que les dio poder, ¿verdad? Ujú. Saber el poder que Dios te ha dado también. Ya, Sí. definitivamente sí.